Bienvenidos a un rincón de nuestra memoria, a un lugar que podría ser cualquiera de nuestros pueblos, donde el sol dibuja sombras largas y el tiempo parece caminar más despacio. La historia que vamos a compartir hoy es un recordatorio de que la sabiduría a menudo se esconde en los lugares más inesperados. Si este relato te llega al corazón, te invito a compartirlo. Al hacerlo, nos ayudas a que estas pequeñas lecciones de vida, tan necesarias hoy en día, lleguen a más personas. Dale me gusta a este contenido y suscríbete, para que juntos sigamos descubriendo la fuerza que se encuentra en la sencillez. Ahora, acomódate y escucha. En un pequeño pueblo, acunado por cerros áridos que se incendiaban de color rojo con cada atardecer, y rodeado de campos de maíz que susurraban con el viento, vivía un hombre al que todos conocían como el Flojo. No era un apodo cruel o malintencionado, sino más bien una descripción cariñosa, nacida de la costumbre de verlo siempre en un estado de calma absoluta. Trabajaba solo lo indispensable para asegurar el plato en su mesa, ni un gramo más de esfuerzo. Nunca se le veía correr, nunca se afanaba por nada. Su verdadero nombre era Don Félix. Su casa, una construcción humilde de adobe con gruesos muros color tierra, se alzaba en una esquina donde el camino se ensanchaba justo antes de llegar a la plaza. El techo era de tejas viejas, algunas rotas, otras cubiertas por un manto de musgo seco. En el patio, un tendedero inclinado, un barril azul para almacenar el agua y un gallo flaco que cantaba a deshoras completaban la estampa. Cada mañana, cuando los primeros rayos de sol apenas rozaban las piedras del camino, Don Félix emergía de su casa. Su paso era lento, arrastrando sus sandalias de cuero gastado. En la mano, como un ritual, llevaba una tortilla fría doblada por la mitad. Se ajustaba el sombrero de paja y caminaba hacia la plaza, observando de reojo a los perros callejeros que dormían plácidamente a la sombra de los portales. La plaza era el corazón latente del pueblo. En su centro se erguía un majestuoso laurel de copa ancha, bajo el cual varias bancas de piedra invitaban al descanso. Pero todos en el pueblo sabían que la banca más larga, la que miraba de frente a la fuente, tenía dueño, era la banca de Don Félix. La fuente, redonda y baja, dejaba caer un chorro fino de agua cristalina, y su murmullo constante, mezclado con el canto de los pájaros, era la banda sonora de las mañanas. Don Félix llegaba, se dejaba caer en la banca con un suspiro, estiraba las piernas y se calaba el sombrero hasta cubrirse el rostro por completo. A veces, la tortilla fría quedaba apoyada sobre su pecho, y así, se entregaba al sueño. Cuando alguien pasaba, el saludo era inevitable. ¿Cómo va el día, Don Félix?, preguntaba un vecino cargado de leña. Y él, sin levantar del todo el sombrero, respondía con su voz grave y pausada, va tranquilo, como debe ser. Un día, un niño curioso se atrevió a preguntarle, ¿no se aburre, Don Félix, de estar todo el día aquí sentado? Él, moviendo apenas el ala del sombrero, contestó, no, muchacho. Aquí veo pasar la vida. Y la vida, si la miras con atención, nunca se repite. A media mañana, se levantaba con su calma característica, se sacudía el polvo de la camisa y cruzaba la plaza para entrar en la tienda de abarrotes. Deme un bolillo y, si tiene, una rebanada de queso fresco. La tendera, una mujer de carácter que lo conocía de toda la vida, le entregaba el pan envuelto en papel de estraza. Hoy está bueno, recién horneado. A ver si así se anima a trabajar un poco. Él esbozaba una media sonrisa y replicaba, si trabajo mucho, usted pierde un cliente. De ahí, caminaba hasta la panadería. El panadero lo saludaba desde la distancia, agitando la larga pala de madera con la que introducía el pan en el horno de leña. Don Félix, ¿se lleva un pan de canela hoy? No, hoy no, que luego me da más sueño. Pero si usted siempre tiene sueño, le respondía el panadero,
soltando una carcajada. Con el bolillo en la mano, regresaba a su banca. Daba un mordisco, bebía un largo trago de agua fresca directamente de la fuente y volvía a recostarse a su contemplación silenciosa del mundo. Cuando el sol comenzaba su descenso, don Félix se levantaba y emprendía el camino de vuelta a casa. Se sentaba en una silla junto a la puerta, observando cómo la sombra del gran laurel de la plaza se estiraba hasta tocar la pared de la capilla. Se servía un café ralo en su taza de peltre, soplaba el vapor y lo bebía a sorbos lentos. Así era su vida, un ciclo sereno y predecible. Ahora bien, el agua que alimentaba la fuente de la plaza venía de lejos. En lo alto del cerro, un pozo ancho y profundo, cercado con piedras, recogía el agua subterránea. Desde allí, un canal de piedra a cielo abierto, la acequia, bajaba serpenteando por la ladera, cruzando parcelas y corrales, hasta llegar a una caja de reparto junto a la plaza. Dentro de esa caja, una compuerta de madera se movía verticalmente para regular el caudal. El agua se dividía en dos, una parte para el barrio del norte y la otra para el del sur. Mover esa compuerta fuera del horario establecido era, sencillamente, robarle el agua al vecino. Por eso existía el guardián del agua, un anciano delgado, de manos temblorosas pero mirada firme, que vivía en una pequeña choza junto a la acequia y vigilaba el reparto. Ese año, el pueblo debía elegir un nuevo alcalde. Se presentaron 3 candidatos. El primero prometió construir 20 casas para los ancianos. El segundo, regalar vacas lecheras a las familias más necesitadas. El tercero, techar el mercado para proteger la mercancía de la lluvia. Al principio, la gente escuchaba con esperanza. Pero pronto, la esperanza se convirtió en una tormenta de acusaciones y chismes. Que si uno había robado en otro pueblo, que si el otro cobraba el doble en su negocio, que si el tercero era un moroso que no pagaba sus deudas. Las discusiones estallaron en la plaza, continuaron en el atrio de la iglesia y se colaron hasta en la fila para comprar las tortillas. El ambiente se volvió agrio, la comunidad se dividió. Finalmente, llegaron funcionarios del gobierno estatal. Tras una breve investigación, descalificaron a los 3 candidatos por sus pleitos e irregularidades. El pueblo se quedó en silencio, sin candidatos y con un profundo sabor a decepción. En la plaza, solo se escuchaba el murmullo del viento entre las hojas del laurel. Esa noche, los vecinos se reunieron bajo ese mismo árbol. No había discursos ni tarimas, solo el murmullo de las conversaciones y el canto de los grillos. El panadero, con el delantal aún manchado de harina, rompió el silencio. ¿Y si ponemos al flojo? Total, ese no promete nada. Una ola de risas recorrió la asamblea. Pero la tendera, con su habitual seriedad, tomó la palabra, pues yo prefiero a alguien que no se mete en pleitos y que al menos pregunta cuando no sabe algo. Un agricultor que había permanecido callado intervino, a veces los que parecen flojos son los más sinceros. Y así, lo que empezó como una broma nacida de la desesperación, se transformó en una idea. Y la idea, en un plan. A la mañana siguiente, bajo el laurel, apareció una mesa cubierta con un mantel a cuadros. Sobre ella, una simple caja de madera con una ranura. La gente del pueblo, uno por uno, fue depositando un papel doblado. La fila se movía con la misma lentitud que caracterizaba al pueblo, pero en el aire flotaba un ambiente de buen humor, casi de travesura. Cuando se contó el último voto, el nombre más repetido fue, para sorpresa y celebración de todos, el de don Félix. Lo buscaron y, como era de esperar, lo encontraron dormido en su banca. La tendera le dio un golpecito en el hombro. Don Félix, despierte. Lo eligieron alcalde. Él levantó apenas el sombrero, mirándola con una mezcla de curiosidad y desconfianza. ¿A mí?
¡Qué flojera! ¿Y qué se supone que tengo que hacer primero? Mañana a las 7, el secretario te explica todo, le dijo ella sonriendo. A la mañana siguiente, puntualmente, don Félix llegó a la oficina municipal, arrastrando los pies y todavía con sueño. El secretario, un hombre serio y eficiente, lo recibió. Pase, don Félix, siéntese. Colocó 3 gruesas carpetas sobre el escritorio. Señalando la primera, explicó, este es el presupuesto. El plan del dinero que tenemos para todo el año. Don Félix se inclinó, entrecerrando los ojos para ver los números. Ajá. Como la lista del mercado. Exacto, asintió el secretario, sorprendido por la simple analogía. Abrió la segunda carpeta. Estos son los recibos, para controlar lo que entra y lo que sale. Si no se revisa, cualquiera puede meter mano. O sea, las notas para que no te roben, dijo don Félix, asintiendo con la cabeza. Finalmente, le mostró la tercera. Y estas son las solicitudes de la gente, permisos, reparaciones, ayudas. Don Félix levantó la mano, deteniéndolo. Un momento. Explíqueme todo de nuevo. Pero como si yo tuviera 6 años. Porque si yo lo entiendo, créame, todos en el pueblo lo van a entender. Ese mismo día, un hombre del barrio sur, con las botas llenas de lodo, entró a la oficina. Señor alcalde, el agua nos llega flaca. Flaca significaba un chorro débil, insuficiente para regar las huertas. Don Félix no lo pensó 2 veces. Cerró la carpeta, se puso de pie y fue a buscar al viejo guardián del agua. El anciano, apoyado en su bastón, confesó, alguien mueve la compuerta por la noche. Yo ya estoy muy viejo, mis piernas no me dan para corretear a nadie. Esa madrugada, antes del amanecer, don Félix y el guardián se escondieron detrás de unos carrizos altos junto a la acequia. A la 1:30, escucharon pasos. 2 sombras se acercaron, forzaron el candado con un gancho oxidado y movieron la compuerta. El caudal del agua cambió de inmediato, un torrente gordo para el norte, un hilito flaco para el sur. Don Félix no dijo nada. Solo observó y memorizó cada detalle. Al amanecer, convocó a todo el pueblo en la plaza. No voy a decir nombres, dijo con su voz serena, mirando a los de ambos barrios por igual. Pero propongo una solución. Pondremos un candado nuevo, con 2 llaves. Una la tendrá la tendera, del barrio norte, y la otra el representante del sur. Y los horarios de reparto los vamos a escribir con tiza grande en la pared de la capilla, para que todos los vean y todos los respeten. La solución era tan simple y tan transparente que nadie pudo oponerse. La claridad evita la pelea. Ese mismo día, en faena comunitaria, cambiaron la compuerta, pusieron un candado brillante y pintaron los horarios en letras enormes. El problema del agua se había terminado. Semanas después, un grupo de mujeres llegó a la oficina. El pozo de la esquina se está hundiendo, y lavar en el suelo nos deja la espalda molida. Querían un lavadero público y techado. Don Félix les pidió que hicieran una lista de todo lo necesario, piedras, cemento, láminas. El municipio pondrá los materiales, anunció, y el pueblo pondrá la mano de obra. En una semana, el lavadero estaba listo, con 20 bateas de cemento liso y un techo firme. Luego atendió el camino al sur, que era un desastre de hoyos y lodo. De nuevo, organizó una faena comunitaria. El municipio aportó la maquinaria, y la gente, con palas y carretillas, hizo el resto. Cuando un conductor impaciente quiso pasar sobre el tramo recién aplanado, don Félix se plantó frente a su camioneta. «Espere 3 días», le dijo con calma. «Este camino es de todos.
El hombre, al ver a toda la gente detrás de su alcalde, dio marcha atrás. Entre obra y obra, don Félix seguía durmiendo sus siestas bajo el laurel. Si alguien murmuraba y miren, el alcalde dormido, él respondía sin abrir los ojos, estoy pensando acostado. Pero en la oficina, todo estaba en orden. Los horarios, las tarifas del mercado, los permisos, todo estaba pegado en la pared, a la vista de cualquiera. Su lema no cambió, léemelo y explícamelo como a un niño. Pasaron 2 años. El agua corría justa, el lavadero cuidaba las espaldas de las mujeres y el camino ya no se tragaba los zapatos. En su discurso final, don Félix dijo, nunca fui rápido. Solo fui preguntón. Hicimos 3 cosas claras, agua con regla, lavadero que quita dolor y camino seguro. Pero no fui yo solo. Fueron sus manos, sus palas y su voluntad. La tendera añadió, dormía a ratos, pero siempre dejaba las cuentas claras. Y el cura, con su voz solemne, concluyó, bienaventurado el que pregunta, y no el que presume saberlo todo. Don Félix volvió a su banca y se echó una siesta, no por flojo, sino por costumbre. Y el pueblo lo miró con una mezcla de risa y profundo respeto. La historia del flojo que llegó a ser alcalde parece un cuento simple, pero es un espejo de nuestra realidad. Nos habla de la desconfianza en los políticos que llenan el aire de promesas vacías y terminan descalificados por sus propias trampas. El voto por don Félix fue un voto de protesta, un acto de fe en la honestidad por encima de la elocuencia. Su gobierno se basó en una regla de oro, la claridad. Si yo lo entiendo, todos lo entienden. En un mundo donde los líderes fingen saberlo todo, la humildad de decir no sé, explíquenme es un acto de verdadera fuerza. No buscó culpables en el conflicto del agua, buscó una solución visible y justa para todos. Sus obras no fueron monumentos, sino soluciones a problemas diarios. Un lavadero, un camino. En su oficina, la transparencia no era una promesa, era una pared llena de papeles que cualquiera podía leer. Don Félix nos enseña que un buen líder no es el que más corre o el que más habla, sino el que escucha, organiza y deja soluciones que perduran. Nos recuerda que la soberbia y el afán de aparentar son los peores vicios de un gobernante. Quizás, lo que nuestras comunidades necesitan no son más héroes de grandes discursos, sino más personas como don Félix. Personas que, con calma, con honestidad y haciendo las preguntas correctas, logran que las cosas simplemente funcionen. Porque al final, la verdadera sabiduría no está en la velocidad, sino en la claridad y en el trabajo bien hecho, aunque sea a un ritmo más lento. Gracias por acompañarnos en este viaje. Que la calma y la claridad de don Félix permanezcan con ustedes. Hasta la próxima historia.